en los tiempos y en los contextos en los que nos toque vivir. El Evangelio es eso, el Evangelio es justamente transformación de vidas en forma integral y la transformación de la realidad de las personas en el contexto y en la vida en la cual se desarrollan. Así que pensar en la iglesia como el agente de Dios, el instrumento de Dios para la transformación, todos sabemos o de alguna manera comprendemos que la iglesia no es un fin en sí mismo. Dios no estableció la iglesia como un fin en sí mismo, sino que la iglesia como un instrumento para justamente transformar la realidad de la vida de las personas, para llevar el evangelio y extender su reino hasta lo último de la tierra. Si no, estaríamos cometiendo el mismo error que cometió el pueblo de Israel, que es creer que habían sido escogidos como un fin en sí mismo, ¿no? Cuando Dios les había escogido para ser el modelo de lo que Dios quería hacer en el resto de las naciones y en ese tiempo y en ese contexto. Bueno, la iglesia más aún, empoderada por la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, lo que hace es llevar adelante el modelo de lo que Dios anhela para la vida de las personas en todo el mundo. Eso es lo que nosotros de alguna manera somos y encarnamos. Y hay al menos cuatro niveles o cuatro formas en las cuales nosotros podemos llevar adelante esto para simplificarlo en una charla como la que vamos a tener esta mañana. Me gustaría que lo veamos de este punto de vista, ¿no? En primer lugar, pensar en la iglesia como un agente de transformación desde un enfoque, desde una mirada. Vamos a pensar en esto, distintos tipos de enfoques, distintos tipos de miradas. Cuanto más distante o más lejana, implica mayor impacto y también implica mayor riesgo en cuanto a la tarea que la iglesia debe desarrollar, siempre pensando en su impacto de transformación social, ¿no? O integral. Pero, digamos, la iglesia está llamada de alguna manera, bíblicamente, a tener todos esos enfoques y todas esas miradas. La primera tiene que ver con la iglesia como un agente de transformación en el enfoque o en la mirada más individual o personal, ¿no? Y en este sentido sigue siendo la iglesia, sin lugar a dudas, la institución, si queremos ponerle ese nombre, la organización humana que tiene mayor llegada a las personas en el mundo entero. No es porque lo diga yo, sino que aunque nosotros no llevemos estadísticas de esto, les aseguro que no hay ninguna empresa en el mundo, no hay ninguna organización en el mundo que tenga tanta representatividad y tanta llegada como la iglesia a tantos lugares y con la capilaridad o con la forma de llegar de una manera tan directa como lo hace la iglesia. Por eso es importante entender que somos los representantes de alguna forma de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas en la tierra. La iglesia como agente de transformación, generalmente cuando nosotros pensamos en transformación, vemos que hay varios indicadores que suceden. Eso nos ayuda a entender lo que pasa cuando hablamos de transformación. En primer lugar, hay vidas cambiadas, el Evangelio produce eso. Vidas cambiadas, no solamente vidas cambiadas en el momento o en el instante que la persona toma una decisión por Cristo, sino que nuestras vidas van siendo transformadas, hablábamos de eso anoche con los jóvenes, nuestras vidas van siendo transformadas, ¿no? hasta llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Esa es la meta, ¿no? Así que algo extraordinario, un desafío precioso de Dios para nosotros. Cambia vidas, mueve y cambia los entornos, porque cuando una persona es tocada, es transformada, también genera cambios y genera ruidos en su entorno, ¿no? Cuando una persona conoce al Señor, lo primero que se revoluciona es la familia, su contexto, sus conocidos, y eso sigue sucediendo de esa manera. Y también, en algún punto, digamos, suele ser un punto que mueve o que escandaliza a las personas que no lo comprenden. Y más aún en este tiempo que estamos viviendo, en todos los tiempos, pero en este tiempo que cada vez más parece que se cumple esto de que el Evangelio es locura, digamos, genera incluso o escandaliza, si quieren usar esa palabra, digamos, el entorno y el contexto, lo cual bíblicamente es un síntoma o una muestra de que el reino de Dios se está extendiendo a través de nuestras vidas. Vamos a pensar en esta mañana algunos aspectos. Vamos a hablar primero de esto del enfoque individual y personal, después vamos a hablar del enfoque grupal y comunitario y después vamos a hablar del enfoque estructural y cultural. 3 niveles en los cuales la iglesia puede producir transformaciones. Muy bien.
Empecemos por el enfoque individual y personal, si queremos, ¿no? Desde ese punto de vista. Alguien que quiera darme una mano en esta mañana y que quiera leer en voz alta el texto allí de Lucas 10, 25 al 37, si no lo hago yo no hay problema, si tienen vergüenza no hay problema, pero si me quieren dar una mano, los de ayer a la tarde trabajaron como locos, ¿no es cierto? Así que hoy a la mañana podemos colaborar también, ¿eh? ¿Algún voluntario o voluntaria en esta mañana? Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Podríamos terminar acá y simplemente la palabra habla por sí sola, pero quisiera que pongamos el acento en algunas cosas. En primer lugar, el amor sigue siendo la actitud más revolucionaria y transformadora que tenemos los hijos de Dios. Sobre todo el tipo de amor que Dios nos ha concedido que nosotros tengamos, que no es el tipo de amor global, general, filosófico o erótico que el mundo tiene o concibe solo en sí mismo. Es un tipo de amor especial que sigue produciendo transformación en la vida de las personas. Es el instrumento más poderoso que nosotros tenemos y que además se nutre del amor a Dios. Cuando nosotros nos nutrimos del amor a Dios, ese amor nos nutre para que nosotros podamos amar a otros. Con un amor con ciertas características que yo quisiera que repasemos rápidamente en esta mañana. Cuando Jesús nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos da algunas características, si me permiten, de distintos tipos de prójimos. Aunque el prójimo es un concepto global y general, nos da distintas características que comienzan, y yo quiero mencionar en esta mañana al menos 4 prójimos que yo encuentro en esta expresión. Primer prójimo, somos, aunque parezca contradictorio, nosotros mismos, porque dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y déjeme decir, allí hay una llave, una exclusa, algo que permite que el amor de Dios fluya a través nuestro o que lo obstruya. Pequeño detalle, ¿no? Cuando Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos estamos poniendo nosotros como el canal, como el vehículo para ser transportadores de ese amor. Y acá hay un primer llamado de atención. ¿Cómo es el amor que nosotros tenemos por nosotros mismos? ¿Comprendemos verdaderamente la forma en que Dios nos ama para poder amar a los demás de la misma manera? ¿O hay algunas cosas que obstruyen ahí? Les voy a dar algunos ejemplos. Hay personas que tienen muchas dificultades con su amor a sí mismo y de tal manera que nunca esas personas, o mejor dicho, encuentran grandes dificultades para amar con el tipo de amor que Dios ama a su prójimo. Pueden amar con otras formas de amor, con el amor más parecido al que maneja el mundo, pero les cuesta amar con el amor que Dios ama. ¿Por qué?
tienen dificultades con su propia autoestima, con su propio ser, con un montón de cosas. Entonces siempre que Dios quiere de alguna manera manifestar el amor al prójimo, encuentran algunas luchas en ese amor personal. Vieron que a veces por ahí a ustedes no les ha pasado, a mí en alguna ocasión me ha pasado que vas a contarle algún problema, alguna necesidad a un hermano y le decís, bueno, sabés que yo tengo esta carga, tengo este problema, y te escucha 2 segundos y te dice, sí, pero vos no sabés lo que estoy pasando yo, ¿no? Y entonces ahí ya se terminó, digamos, estoy ridiculizando el tema, pero quiero que entiendan esto. Cuando hay demasiada concentración en nosotros mismos, es imposible poder canalizar oportunamente el amor de Dios al prójimo. Nosotros tenemos un salvoconducto extraordinario, tenemos una forma en la cual podemos vivir la plenitud del amor de Dios y que justamente se trata en esa relación vertical para con Dios y en poder experimentar ese amor para con Dios y el amor de Dios para con nosotros. Y cuando eso sucede, entonces somos totalmente plenos, no tenemos dificultades con nuestra identidad, porque así como el Padre lo hizo con el Hijo, una y otra vez viene sobre nosotros la misma expresión. Este es mi Hijo amado, sobre quien o en quien tengo complacencia, ¿no? De esa misma expresión que le dio identidad y seguridad a Jesús es la misma que nos tiene que dar seguridad e identidad a nosotros para poder amar a nuestro prójimo correctamente. Por el contrario, en el otro extremo están aquellos que tienen un amor distorsionado de sí mismos, entonces creen que son superiores a todo el resto del mundo. Lo digan o no lo digan, lo expresen o no lo expresen, aunque siempre se escapa, ¿vieron? Ahí es como sale solo, por más que no quieras, eso se escapa, ¿no? Entonces, ese tipo de egocentrismo, egolatría, o cualquier otro tipo de ego que está concentrado ahí, lo que hace es bloquear inmediatamente la forma en que Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. Y otra vez es una forma de estar concentrados en nosotros mismos y hacer que esa llave esclusa, si quieren usar un término muy sencillo, no permita que el amor de Dios fluya correctamente hacia nuestro prójimo. Encontramos un segundo prójimo allí, que es el prójimo que el judío o el pueblo judío conocía con mayor claridad, que es el prójimo cercano, que es aquel que forma parte de mi entorno, de lo conocido. Para nosotros podría ser nuestra familia, podría ser la iglesia, podría ser el ámbito de confianza, aquel que de alguna manera está cercano a nosotros. Ese prójimo demanda un amor particular, demanda el amor de Dios sobre su vida, ¿no? Y la Biblia lo habla en innumerable cantidad de ocasiones, no voy a hacer hincapié en eso en esta mañana, pero si querés pensarlo de esta manera, nuestro hermano en la fe, en la iglesia, tu familia, es casi como, ay, qué feo que va a sonar esto, pero interprétenme con amor, es casi como un conejillo de indias. Lo que no lográs con tu hermano, ahí otra vez un segundo filtro. Difícilmente después lo puedas alcanzar hacia afuera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si no podés amar a tu hermano, ¿no?, que está acá, cerca, ¿cuánto podés decir amar a otros, ¿no? Entonces, esto es un campo experimental. La iglesia es un campo experimental de amor. Así que cuanto más nosotros nos desafiamos, pero este es difícil, este hermano es difícil, bueno, gloria a Dios, Dios te lo puso para que sea tu ejercicio espiritual, ¿no? Para que puedas sacar músculos espirituales de lo que significa el amor de Dios, que no es un amor emocional, no es un amor de sentimiento, no es algo que fluye. Cuando vos decís no lo siento, y bueno, Dios no te pide que lo sientas, Dios te pide que lo hagas, y Él en todo caso va a poner lo que complementa esa actitud, ¿no? Entonces, tu hermano, si querés mirarlo, al que tenés adelante, atrás, ojo a quién vas a mirar. Si hay alguno que está medio cruzado, esta es la oportunidad, míralo y decirle, vos sos mi campo experimental para poder llevar adelante el amor de Dios. Y allí funciona. Pero es fundamental poder entender que este es el tipo de prójimo que Dios puso. El judío lo entendía y aún hasta el día de hoy el pueblo judío tiene muy, muy arraigado este concepto, ¿no? Y digamos, de alguna manera están siempre pendientes de las necesidades dentro de su pueblo, dentro de su grupo, dentro de su comunidad, etcétera, etcétera. Tercer tipo de prójimo,
cuando nosotros leemos esta parábola, nos encontramos que es aquel prójimo desconocido, el que sale dentro de nuestro círculo de confianza. Algunos antropólogos, algunos ya viejos, como el caso de Leach, hablan, por ejemplo, de el otro no conocido o el otro desconocido. Es aquel que sale dentro de mi círculo de confianza o de mi círculo de conocimiento. Y ahí empieza toda una gama de posibilidades. El que está fuera de ese círculo genera varias cosas en nuestra vida sin que nosotros nos lo propongamos. El otro desconocido puede, y generalmente sucede, generar desconfianza, básicamente. Puede generar temor, básicamente. Y lo que seguro genera en nosotros es un preconcepto. Es inevitable. ¿Por qué? Si yo no lo conozco, mi mente arma un concepto previo de esa persona que no tiene que ver necesariamente con lo que es o con lo que deja de ser, pero la mente lo dispara automáticamente. Así funcionamos. Entonces, los que no me conocen en esta mañana están teniendo un preconcepto de mí. Ni me lo digan, por favor. Prefiero no enterarme, no me lo digan, ¿no? Pero si ese preconcepto está cargado además de alguna de las emociones que yo mencioné anteriormente, que pueden ser desconfianza, peor si es temor o cualquier otro tipo de cosas, eso ya también está condicionando de alguna manera el amor a mi prójimo. Dicho de otra manera, este hombre que estaba tirado ahí en el camino generó todo ese tipo de situaciones para los que pasaron, para los levitas, para los sacerdotes, aunque nosotros le demos con un caño porque tenemos, digamos, el diario del día lunes, eso es lo que sucede también en nuestras vidas cuando pensamos en ese tipo de prójimo. Que es el tipo de prójimo que Dios pone todos los días a nuestro alrededor. Es el tipo de prójimo que permanentemente está en nuestro entorno, que escapa de nuestro entorno, que escapa de nuestra vida eclesiástica, de nuestra vida aquí, en nuestro lugar de confianza. Y ese tipo de prójimo claramente rompe los límites que el propio pueblo judío tenía cuando pensaba de prójimo. No pensaba en aquel como prójimo. A pesar de que el Antiguo Testamento lo señala en un montón de ocasiones, ¿no? Habla precisamente y se encarga de hablar del extranjero, se encarga de hablar de la viuda, del huérfano, del pobre, etcétera, etcétera. Casi como marcándole permanentemente, ojo que acá hay un montón de personas que están en el entorno y que de alguna manera son el prójimo que ustedes tienen que prestarle especial atención. Pero a pesar de eso, el pueblo judío se concentraba en lo que para ellos era confianza, de tal manera que hasta tenían determinados atrios. No voy a entrar en eso, ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Como iglesia necesitamos prestar atención también a esto, de que nosotros no estemos construyendo algunos atrios, obviamente no físicos, pero sí espirituales, en torno a nuestros prójimos. Y que ese prójimo que aparece como lejano o como desconocido y que genera todo ese tipo de cosas en nosotros, no terminemos construyendo barreras espirituales para que el amor de Dios no fluya hacia sus vidas. Y acá hay un tema interesante. Yo les hablaba del tema del preconcepto y le digo, es inevitable que todos tengamos preconceptos. Inevitable. Pero lo que sí es evitable es que nosotros transformemos esos preconceptos en prejuicios. Una cosa es el preconcepto, que es un concepto previo a saber o conocer, y otra cosa es un prejuicio, que es un juicio previo a saber y conocer. Algo que Dios no nos permite que nosotros hagamos. No nos dice nada acerca de los pensamientos previos, nos mueve a pasar por sobre esos pensamientos, a no hacer acepción de personas. Hay 10 millones de cosas que podríamos añadir, textos que ustedes conocen y no tengo tiempo para compartir en esta mañana, pero claramente nos advierte de que no podemos transformar eso en un juicio. Y un juicio es el que determina si si la persona merece o no merece ser atendida, ser ayudada, ser acompañada, que su realidad sea abordada, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que marca
digamos, una barrera clara y levanta una barrera entre lo que yo tengo que hacer, en lo que Dios me pide que haga, porque no es lo que yo quiero hacer, y lo que verdaderamente debe hacer. Más aún, es lo que marca una barrera en nuestras emociones. Es lo que cuando decimos no lo siento, en parte tiene que ver con eso, porque hay algo que no solamente que no me lo hace sentir, sino que además me genera una barrera para que suceda algo en relación con eso. Entonces fíjense qué importante esto de poder ser un canal del amor de Dios a nuestro prójimo. Tercer tipo de prójimo, entonces el desconocido. Pero hay un cuarto tipo de prójimo, más complejo aún, del cual Jesús también habló. Y ya se están imaginando de quién hablo, ¿no es cierto? ¿De quién? Del enemigo. Del enemigo. Si Jesús no hubiera hablado de esto, yo estaría diciendo pavadas en esta mañana. Pero Jesús se ocupó de hablar específicamente del enemigo y de ponerlo en la categoría de prójimo. Y acá esto es justamente lo que nos enseña y nos ayuda a comprender cuál es el verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios no consiste en lo que sentimos, vuelvo a decir. Consiste en lo que nosotros hacemos por fe para que el amor de Dios se manifieste en la vida de las personas, a través nuestro. Entonces, es imposible amar a un enemigo. Se lo digo por si usted lo tiene, dice, no, pero yo me esfuerzo, quiero sentir amor por mi enemigo. No, humanamente usted no puede sentir amor por su enemigo. Solo o salvo que usted tome la actitud que Dios le dice que tiene que tomar y entonces el amor de Dios fluye a través de su vida. Pero depende de nosotros, si nosotros abrimos ese grifo o lo mantenemos cerrado. La forma de abrir el grifo es muy sencilla, o parece muy sencilla. Simplemente hacer lo que Jesús nos dijo que tenemos que hacer para que eso fluya o para que ello suceda. Bendecirlo, hacer la segunda milla, poner la otra mejilla, bueno. Un montón de cosas allí, ¿no? Después si quieren, o en otro momento, o en otro día que tengamos más tiempo, podemos ver cada una de ellas y ver si funciona o no funciona. Pero yo digo, si Jesús lo dijo, funciona. No solamente que lo dijo, sino que lo hizo. Porque no nos olvidemos que nosotros mismos éramos enemigos de Jesús. Porque cuando pensamos en nuestros enemigos pensamos que es gente terrible. Nosotros éramos esa gente terrible para con Jesús. Bueno, hay toda una cadena, ¿no? Entonces el amor sigue siendo el elemento más revolucionario que tenemos los hijos de Dios. Porque, insisto, este tipo de amor no es el amor que el mundo tiene. Por más que se esfuerce, aunque muchas personas logran hacer muchas de estas cosas, pero no fluye naturalmente como fluye el amor de Dios a través de uno de sus hijos, de nosotros, cuando nosotros experimentamos este tipo de amor. Y esto sigue siendo revolucionario y sigue siendo transformador. Y hago este paréntesis. Este es un tiempo. Yo digo, sí, no quiero entrar en esos detalles históricos, ¿no? Pero la iglesia a lo largo de la historia, yo siento como que Dios tuvo que darle empujoncitos en las cosas que se fue quedando. En algún momento se quedó en cuanto a la palabra o al conocimiento de la palabra revelada y Dios tuvo que darle un empujoncito y tuvo que mandar un avivamiento ahí en relación a la palabra. En algún momento se quedó estancado en cuanto a las obras de sociales o de compromiso con el prójimo, entonces tuvo que darle un empujoncito y ahí surgió un avivamiento por ese lado. En algún momento se olvidó del Espíritu Santo y Dios tuvo que darle un empujoncito para que viniera un avivamiento alrededor de eso, ¿no? Perdón la desprolijidad con la que lo estoy diciendo, pero se lo puedo documentar. Y yo creo, esto es una interpretación personal, que este es un tiempo de avivamiento para el amor de Dios a través de su iglesia, porque este es un tiempo que lo demanda y mucho. Si hay algo que va a transformar la vida de las personas en este contexto, es el amor. Es este tipo de amor. Que es el tipo de amor con el que Dios confrontó a Pedro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que le preguntó 3 veces, ¿no es cierto? Pedro, ¿me amas? Bueno, le estaba preguntando por este amor, por eso Pedro no le podía contestar. Le decía, sí, tú sabes que te quiero, le decía, mi amor es
una categoría más baja, le decía a Pedro. No puedo tener el mismo amor que vos tenías. Pero es interesante lo que Jesús le dice. Le dice, Pedro, después de la tercera vez, le dice, Pedro, cuando vos seas viejo, no se refería a este Pedro, al otro Pedro, porque él es joven todavía, ¿no? Pedro, cuando vos seas viejo, te va a pasar esto, te va a pasar otro. Y dice, aclara el texto ahí, que Jesús le estaba hablando acerca del tipo de muerte que iba a tener Pedro. En definitiva, Pedro iba a terminar amando de la misma manera que Jesús amó. Es decir, capaz de entregar su vida. Es un amor entrega, es un amor distinto al amor emocional, al amor circunstancial, al amor que tiene que ver con hasta con lo racional, si quieren. Es un amor que no funciona ni en lo racional ni en lo emocional. Funciona solamente en lo espiritual. Bien, me estoy quedando demasiado con esto, no sé si vamos a llegar al resto de los temas, pero me pareció importante que podamos destacar esto. Fíjense la importancia de poder mirar la vida de las personas con estas características y la vida del prójimo con estas características, que lo que la Biblia nos enseña, y especialmente a partir de la revelación de Jesucristo, es que nosotros tenemos que encontrar en ese prójimo nada más y nada menos que a Jesús mismo. Y esto nos cambia la ecuación, porque nos ayuda a poder entender que detrás de cada persona, aún de nuestro enemigo, está Cristo. Y esto, otra vez, no es racional, es difícil de pensarlo, está difícil de procesarlo, pero funciona. Funciona. Y si no, vamos allí, no para que lo leamos ahora, pero todos ustedes recuerdan allí Mateo capítulo 25, lo que está titulado como el juicio de las naciones. Claramente Jesús dice que, yo le digo a los hermanos de mi iglesia, miren hermanos, esto es muy sencillo, para cuando estén delante de Jesús, apréndanse este múltiple choice, y si lo saben completar, si lo completan, ya está, nadie te anticipa un examen. Bueno, Jesús te lo anticipa, dice, bueno, estuve enfermo, me visitaste, en la cárcel, y ahí viene todo el múltiple choice. Si, por las dudas se lo dejo como dato, si hay alguna cosa de esas que le falten, yo me preocuparía por tratar de completarla lo antes posible. Lo digo medio en broma, medio en serio, pero detrás de eso, lo que Jesús termina diciendo, a mí lo hicisteis. Entonces ver a Jesús detrás de cada prójimo, aun cuando no le conozcamos, aun cuando nos genere desconfianza, aun cuando nos genere temor o aun cuando sea nuestro enemigo, es la clave para movernos al amor de Dios. Y fíjense cómo se completa el círculo. Comienza con amar a Dios y termina con amar a Dios a través de nuestro prójimo. Todo el círculo se completa en amar a Dios. Bien, avanzamos un poquito. Un detalle no menor también en esto del enfoque individual que la iglesia debe tener, tiene que ver con esto de que un hombre, Jesús hace énfasis allí que en un hombre iba por el camino, y quiero poner acento en esto, ¿no? El valor que tiene el uno, el valor del uno para Dios. La sociedad cada vez masifica más a las personas porque es más fácil de poder abordar, o pareciera que es más fácil de poder abordar las cosas masificadas. Entonces se habla de los jóvenes, se habla de los adolescentes, se habla de los adictos, se habla de las mujeres en tal o cual situación. Es una forma de clasificar que no está mal en términos justamente de clasificación, que uno puede tomar distintos elementos, pero a la hora de ejecutar o llevar adelante el plan de Dios, Dios sigue mirando las personas en forma individual. Y si no, miremos el propio ministerio del Señor Jesús. Jesús ministraba a las masas, ¿sí? Había multitudes que le seguían. Ayer hablábamos de que las multitudes le apretujaban, etcétera, etcétera. Pero tenía la capacidad espiritual que nos delegó a nosotros en medio de las masas de poder concentrarse en las personas. No solamente eso, sino de dejar incluso las masas para ministrar la vida de personas. Si ustedes tuvieran como Jesús, o yo tuviera como Jesús que hacer un ministerio en 3 años, lo más probable es que me concentraría en las masas. Sin embargo, Jesús no perdió de vista el enfoque en la vida individual de las personas. No solo en sus discípulos, sino en una mujer samaritana
que sin embargo fue el instrumento para que el resto del pueblo de Samaria pudiera conocer del Señor. No solamente eso, sino que, por ejemplo, de repente se bajó una mañana que estaba orando en el monte y los discípulos le dijeron: Maestro, hay una multitud que te está esperando. Y él les dijo: no, es necesario que nosotros vayamos al otro lado. Y se subieron a una barca y se fueron al otro lado. Y del otro lado se encontraron con un endemoniado. En otras versiones dice que eran dos, pero con un endemoniado en Gadara. Una persona que trastornó el resto del entorno de lo que pasaba, ¿no? Otra vez, fíjense, una persona transformada trastornó todo el resto. O, ya en el libro de Hechos, un funcionario etíope. O el propio Saulo de Tarso, un hombre que iba por el camino y que Jesús tocó. La importancia del uno sigue siendo fundamental. Después en el mensaje voy a hablar un poquito de eso, así que no voy a spoilear más cosas al respecto. Pero lo tercero, la importancia de poder concentrarnos en la necesidad de las personas. Como voy a hablar después en el mensaje, les voy tirando para que después para no pasar con esto, ¿no? Muy bien, en síntesis, dice el texto que varias acciones que tienen que ver con el acercamiento al prójimo. En primer lugar, se acercó. En segundo lugar, lo vio, no le pasó desapercibido. En tercer lugar, tuvo compasión, sintió, expresó empatía. En cuarto lugar, curó sus heridas, se las vendó antes que se le infecten. Fíjense cuántas funciones tenemos para con nuestro prójimo. En quinto lugar, lo puso sobre su cabalgadura, lo volvió sobre su dignidad, cosa interesantísima. Dios no trabaja con las personas solamente para resolver un problema, sino para volverles la dignidad que el Padre le dio originalmente. Es parte de los propósitos de nuestro trabajo con el prójimo. Después dice, punto sexto, los cuidó, es decir, lo acompañó en el proceso de salir. Nosotros no estamos llamados a ser solucionadores de problemas. Le estoy sacando de encima una mochila impresionante. Nunca Dios nos llamó a que nosotros solucionemos los problemas de nadie. Entre otras cosas, acá entre nosotros, se lo digo en confianza, porque no podemos. Pero sí nos llamó a acompañar a las personas en el proceso en el cual Dios va a estar trabajando en sus vidas para que ellos puedan salir de cualquier situación que sea. Entonces eso nos corre a nosotros del lugar de protagonistas, pero nos coloca en el lugar de acompañantes. Pero no acompañantes solitarios, sino acompañantes en el poder de Dios, lo cual no es menor. Es tremendamente poderoso. Cuidó. Invirtió dinero. Esto daría para 5 mensajes o charlas al respecto. ¿Cuánto de nuestro dinero está siendo canalizado para nuestros prójimos? La Biblia dice que una de las formas de canalizar el amor de Dios es a través de nuestras finanzas. Pero el sistema en el cual vivimos, o los sistemas en los cuales vivimos, nos dicen exactamente lo contrario. Entonces, es muy difícil creer cuando nuestra mente está formateada a un sistema que dice otra cosa, que dice que tenemos que atesorar, guardar, cuidar, tener para nosotros, y si algo queda, compartirlo con otro. Parece que la Biblia muestra un modelo tan distinto como el mismo que sucede con el amor. Parece que cuanto más damos, más recibimos. Porque si entendemos que Dios es el dador de todas las cosas y que Dios está dispuesto a darnos en abundancia, la Biblia aclara que también eso, en 1 Corintios, que también eso es para que nosotros seamos generosos y que Dios nos siga proveyendo para aún mayor generosidad con otros. Hay un propósito, un circuito que otra vez se vuelve a completar. Bien, paro acá un segundito, no me queda nada. Bueno, voy al segundo punto. Eran 4, van 2. Los otros 2 quedan para la próxima ocasión. En segundo lugar, ¿cómo podemos ser como iglesia agente de transformación desde lo grupal? Desde lo grupal. Dios desde un principio le dio a la iglesia, Hechos capítulo 2,
y capítulo 4 encontramos claramente, versículos 41, 47, 32 al 35, que desde que la iglesia comenzó a funcionar, apenas vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, digamos, empezó a funcionar con esta forma, a través de pequeños grupos o grupos en los cuales se generaban cosas impresionantes y extraordinarias. Los grupos como una dinámica de transformación interna y de capacitación, o de captación, mejor dicho, externa. Los grupos con una mirada centrífuga, es decir, que de alguna manera se potencian hacia adentro, pero también centrípeta, es decir, de alguna manera funcionan como un modelo alternativo. Hay muchos autores que hablan sobre esto, incluso sociólogos no creyentes que he leído, que después si quieren les comparto el dato, y que me pareció extraordinario el trabajo de investigación que ellos han hecho, hablando de las pequeñas comunidades eclesiásticas como sociedades alternativas. Y esto sigue siendo algo extraordinario, mucho más en nuestro contexto. Porque en esos grupos donde se interactúa, entre otras cosas, con la palabra, donde la palabra fluye, donde la palabra genera vida y transforma, las personas tienen la oportunidad, como en ningún otro ámbito, de abrir su corazón, de compartir sus necesidades, de que se ore por ellas. Díganme, mi esposa es psicóloga, le contaba ayer, tiene una lista de espera impresionante. Después de la pandemia ha sido terrible. Las personas no encuentran lugar donde abrir su corazón. No encuentran lugar donde expresar lo que sienten, sus cargas, sus emociones. Nadie los escucha porque la gente está tan saturada de sus problemas que no tiene capacidad de escuchar a otros. ¿Cuáles son los ámbitos? ¿Dónde es el ámbito? Y permítanme, tampoco es en una congregación solamente un domingo cuando nos reunimos aquí en forma global, porque aquí nadie de ustedes en esta mañana puede expresar, por más que yo les dé 2 minutos. Entonces, allí en esas pequeñas comunidades que se van multiplicando y se van reproduciendo, fluye desde un principio, y eso es un poder extraordinario para que el amor de Dios, una vez más, se canalice. Fíjense en las cosas que allí surgían: firmeza en cuanto a la enseñanza, comunión, estar juntos, reunirse periódicamente, compartir los alimentos, no solamente sentir y pensar, sino orar juntos, compartir los bienes y las necesidades, celebrar, alegría, generosidad, alabanza, sencillez de corazón. Todo este tipo de cosas hacen que Dios añada cada día a esa comunidad alternativa. Porque les digo una cosa, yo creo, no lo digo yo, hagan cualquier encuesta, la gente siente cada vez más distancia de una iglesia institucional, pero necesita cada vez más de una iglesia como comunidad de fe, como comunidad salvífica, como comunidad de amor. Y a esto no se resiste nadie. Tengo ganas de compartir cosas y no. Esta lo voy a compartir. Sí. En nuestra iglesia se convirtió una profesora universitaria de la UBA y con toda una ideología y pensamientos y un montón de cosas que en un principio le resultaba muy confrontativo todo lo que la iglesia decía, vivía y hasta le chocaba. Pero fue tan confrontada por esa pequeña comunidad de amor, del grupo en el que ella participaba, y a medida que se fue integrando otras cosas, que eso era más fuerte que todo lo que ella pensaba. Así que hace poco, cuando ya el Señor terminó de destruir todos los argumentos que ella tenía mentalmente, hizo algo que al principio me causó me revolucionó un poquito como pastor, pero después digo, qué bueno esto. Hizo como un pequeño videíto, me pidió permiso, después si lo voy a compartir, donde ella de alguna manera hacía como una especie de traducción de un montón de cosas que ella había descubierto en la iglesia, pero que al principio no entendía ni de qué significaba. De qué significaba cuando nosotros decíamos bendiciones, un montón de palabras, léxico que nosotros tenemos y que ella al principio no solo que no entendía, sino que hasta le producía rechazo. Y entonces hizo como una especie de traducción, popular para el ambiente
secular, si quisiéramos, de esas cosas y lo que implicaba, ¿no? Pero estas pequeñas comunidades siguen siendo el agente más poderoso de transformación, más aún en este contexto. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece en 33 ocasiones, y según la forma en que uno lo interpreta, hasta en 59, una expresión que es alalón, que significa los unos a los otros, los unos a los otros. Y esto nos ayuda a pensar en otro tipo de grupos, si queremos, que podemos desarrollar dentro de la iglesia, que son los grupos de ayuda mutua o de ayuda asistida frente a las distintas problemáticas. Y ahí encontramos un montón de posibilidades. Hay un autor, Ezequiel Anderek, que hace algunos años escribió esto, dice: los grupos de apoyo mutuo, entre otras cosas, responden a los problemas derivados de la existencia de muchedumbres solitarias. Y muchos de los grupos de estas características surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque eran tantas las necesidades que habían surgido que ya no se podían canalizar en forma individual o por medio de tratamientos individuales. Entonces surgió esta modalidad del grupo, y el grupo, de alguna manera, hacía que se nuclearan las personas por problemáticas y se abordaran, y se descubrió que en el grupo en sí mismo había un potencial que tenía que ver justamente con que era mucho más que la sumatoria de las partes, y allí funcionaba una propia dinámica interna. Eso lo descubrió en las ciencias sociales. Pero antes que las ciencias sociales, lo descubrió el Espíritu y la palabra. Y nosotros no solo tenemos esa posibilidad que las ciencias sociales pueden mostrar en cuanto al funcionamiento de los grupos, sino que en esos grupos funciona el poder sanador del Espíritu. Entonces, grupos para duelos, grupos para discapacidad, para personas que viven situaciones de discapacidad, familiares o las mismas personas, para personas con adicción, para personas con juegos compulsivos, para problemáticas sexuales, para trastornos alimentarios y otras patologías, para situaciones vitales difíciles de transitar, como los solos, o para afrontar crisis y tragedias sociales, como desastres naturales. Diferentes tipos o diferentes actores en cuanto al tema de la violencia en la familia, víctimas, victimarios. Útiles para brindar sostén emocional y promover cambios en las conductas, como por ejemplo las relaciones interpersonales adictivas, caracterizadas por ejemplo por la codependencia, trastornos de ansiedad, trastornos sociales, etcétera, etcétera. Cualquier problemática que ustedes se encuentren puede ser factible de poder trabajarla a través de un grupo en la congregación y en la iglesia. Hace algunos años atrás, en la iglesia que pastoreaba anteriormente, en un lapso de 3 meses, 5 hermanos de la congregación fueron diagnosticados de cáncer. Y para mi sorpresa, digamos, en medio de la situación, que además sacudió bastante a la iglesia en ese momento, ellos decidieron, 2 de ellos decidieron, y después el resto se sumaron, comenzar un grupo de acompañamiento a pacientes oncológicos, estando ellos transitando el proceso de la enfermedad, que le llaman, todavía existe el grupo, Cada Día Una Oportunidad. Y allí empezaron a funcionar. No tenían demasiadas herramientas más que la propia experiencia que estaban transitando. Buscaron ayuda de una profesional, más la ayuda pastoral mía, que quiero decirles que fue más un proceso de aprendizaje que un proceso de transmitir cosas, ¿no? Aprendí más en esos años de acompañar al grupo que lo que yo podía dar. Al principio me iba con todo un devocional armado, después me di cuenta que no podía ir con nada armado y que tenía que dejar que lo que surgiera en el grupo guiara después la palabra que iba a compartir al final. Entre tantas otras cosas. Pero lo menciono como un ejemplo, ¿no? El grupo ya lleva más de 25 años. Han pasado cientos de personas. Se ha vinculado con el hospital oncológico y se ha reproducido, se ha multiplicado en muchos otros grupos, en otras iglesias, en otras congregaciones. Cualquier situación que nos toque atravesar en la vida, lo mismo surgió después. Había varios hermanos que tenían ataques de pánico. No le voy a preguntar a nadie que levante su mano si alguna vez tuvo ataque de pánico o si padece ataques de pánico. Pero algunos hermanos que empezaron a atravesar esa situación entendieron que tenían que hacer algo que no dependía solamente de ellos,
aunque algunos de ellos estaban en tratamiento, algunos con mi esposa, pero conformaron un grupo y también le pusieron un nombre. Y entonces empezó a funcionar un grupo también que acompañaba a las personas, digamos, que atravesaban situaciones de pánico. ¿Saben cuántas? No le voy a decir, pero hoy en día, pongan en las redes o algo que la iglesia tiene un grupo que acompaña a personas en situación de pánico, de fobias o de pánico, y van a ver la cantidad de gente que va a recibir. Hay puertas abiertas, infinidad. Cada necesidad es una puerta abierta para el Evangelio. Pero nosotros necesitamos encontrar canales de cómo transitarlos, de cómo caminarlos, de cómo vivirlos. Termino con esto, porque ya estoy en la hora, ¿no? Sí. Nos quedan 2 campos para hablar, de los que no voy a hablar en esta mañana, así que ni siquiera se los voy a mencionar para no generar ningún tipo de expectativa. Los veremos en otra ocasión o se los paso después, se los paso al pastor. Pero algunas cosas que son importantes para nosotros tener en cuenta, que la Biblia misma nos enseña, ¿no? En primer lugar, soltar y poner en riesgo todos los talentos y las habilidades que nosotros tenemos y que Dios ya nos dio dentro de la congregación. Porque si hay una cosa que le reclamó Jesús a aquel que enterró el talento, no fue ni siquiera que no lo haya invertido, sino que no lo puso en riesgo. Y nosotros muchas veces esperamos tanto, 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 y desconfiamos tanto de lo que Dios puede hacer a través de un pequeño o gran talento o una experiencia que nos tocó vivir en la vida, que nunca que lo tenemos ahí guardado y en la práctica muchas veces, si les dijera una estadística, muchas veces nunca terminamos haciendo nada con eso. En cambio, es preferible ponerlo en riesgo, es preferible equivocarnos, es preferible corregirnos antes que no soltarlo nunca. Es necesario que tengamos en cuenta a los samaritanos. Hay muchas personas que Dios pone en el camino que no tienen que ver ni siquiera con nuestra fe o en principio no lo son, pero que nos llaman la atención acerca de algo, que nos enseñan acerca de algo y que Dios quiere utilizar para que nosotros podamos tomar elementos de allí. Observar las necesidades recurrentes. Ayer hicimos un ejercicio, ¿no es cierto? ¿Los que estuvieron? No le voy a preguntar otra vez qué les pareció, qué les resultó, pero es importante que nosotros podamos observar las necesidades recurrentes en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, porque ahí nos plantó el Señor. No pueden pasar desapercibidas a nuestra mirada, a nuestros ojos, porque de ello nos va a demandar cuentas el Señor. Estar dispuestos a correr riesgos y aprender mientras hacemos, ya dije esto. Gestionar recursos dentro y fuera, donde Dios nos permita que lo podamos hacer. Necesitamos superar algunos estereotipos, algunos prejuicios, algunos clichés. Tengan presente esto, hermanos, yo no estoy hablando de ustedes porque no tengo absolutamente nada que decir, por favor. Válgame, digamos, lo digo en términos generales. Pero al igual que la sociedad, hay varias cosas que nosotros hemos estereotipado. Es decir, alguna vez alguien las dijo y las tomamos como que eran ciertas. Por favor, confrontemos todo con la palabra. Nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotros hemos entendido como verdades absolutas acerca de las personas, acerca del contexto, acerca de la realidad, tienen que ver más con estereotipos que con cosas que dice la palabra. Prejuicios, ya hablé de los prejuicios. Y clichés, ¿saben lo que son los clichés? Los clichés son las frases hechas. Si hiciéramos un ejercicio en esta mañana, que no lo vamos a hacer, y yo le dijera, dígame unas cuantas frases hechas acerca de la gente en general, de la sociedad, estoy seguro que estaríamos un buen rato y sacaríamos varias. ¿Saben el poder que tienen los clichés? Son frases que se repiten indefinidamente, que nunca nadie comprobó, pero que se dan por ciertas. Muchas de esos clichés van en contra de lo que dice la palabra. Y solamente por el hecho de repetirlos, estamos infringiendo muchas veces la palabra. Termino acá.
creo que tenemos un hermoso desafío, tremendo, extraordinario. Estamos en un tiempo único en la historia de la humanidad. Nunca hubo tantas oportunidades como las hay hoy para la iglesia, créanme. Aunque parezca que la iglesia está siendo confrontada, les aseguro, nunca ha habido más oportunidades. Y por eso creo que es importante que podamos estar desafiados, preparados para esto. Amén, perdón haber corrido, y los 2 puntos que quedan se los debo para más adelante. Pastor. Muchas gracias, Pastor Carlos. Muy bien, el equipo de adoración viene y vamos a estar ya disponiéndonos para comenzar nuestro culto. Así que estamos ya listos. Mientras ellos vienen y se preparan, bueno, aquellos que han participado ayer ya han disfrutado de un tiempo muy especial y de esta mañana también. Aquello que yo decía cada vez que hacía el anuncio, la necesidad de poder ver más todavía, ¿no? A veces aplicamos aquel famoso palabra de Jesús de que miremos los campos que están blancos solamente para las misiones, ¿no? Para cómo mandamos un misionero a la otra parte del mundo, pero eso también aplica para la tarea social, ¿no? Ver las necesidades de todo lugar de nuestra ciudad, donde querramos ir, que era el porcentaje más alto, hasta donde querramos ir, allí podemos llegar con el servicio. Así que nos disponemos, ya está el equipo de oración, adoramos al Señor y comenzamos entonces nuestro culto en esta mañana.